bien, vamos a retomar hoy nuestra serie de predicaciones que comenzamos hace 15 días. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama? Muy bien, adoramos. ¿Y recuerdan el texto de predicación de la semana antepasada? Salmo 115. Vamos a volver entonces porque, como les decía en esa oportunidad, dejamos la predicación ahí pendiente en el Salmo 115 y quiero hacerles un pequeño repaso para ubicarles un poquito, porque si vamos a retomar de ahí debemos saber un poquito dónde quedamos la última vez. Para los que nos visitan por primera vez, decirles que si ustedes escuchan gritos, no es un cuarto de tortura lo que tenemos allí. Son niños y lloran. No vaya a llamar a la policía pensando que estamos maltratando a los niños. Es básicamente que los niños no se quieren separar de sus papás. Entonces no se preocupen y no nos preocupemos por eso. Muy bien, Salmo 115, decíamos que en nuestro texto el Salmo 115 gira en torno a la pregunta del verso 2. La pregunta del verso 2 es ¿cuál? Ayúdenme. ¿Dónde está su Dios? Esa es la pregunta bajo la cual gira todo el pasaje. Y decíamos que esa pregunta es una pregunta que se ha hecho en un contexto de aflicción. Recordarán ustedes que decíamos que este es un salmo escrito seguramente en la época del exilio. El pueblo de Dios ha sido llevado al exilio, los muros de la ciudad de Jerusalén han sido destruidos, el templo ha sido derribado y el pueblo ha sido llevado cautivo a Babilonia. Mientras que los babilonios están en el esplendor de su imperio, los judíos y el pueblo de Dios está llevado, ¿cierto? Está mal, está en la inmunda. Todo el mundo está contra ellos. Esa es la situación en la que ellos están. Y estos babilonios le preguntan al pueblo de Dios, cuando los ven tan llevados, tan mal, oiga, ¿y dónde está su Dios? Y decíamos que hay momentos en la vida en que nosotros nos hacemos la misma pregunta o nos hacen la misma pregunta. En que hay momentos en la vida en que parece que Dios no funciona y que los demás nos preguntan, oiga, ¿y dónde está su Dios pues? ¿No era que usted tenía un Dios muy grande en los cielos? ¿No era que usted tenía un Dios que lo ayudaba? ¿Y dónde está? ¿Dónde está cuando perdió ese empleo? ¿Dónde está en la muerte de su hijo? ¿Dónde está en esta situación tan difícil? ¿Dónde está tu Dios? Y decíamos entonces que es en esos momentos difíciles en la vida en que no queremos glorificar a Dios y que lo único que podemos decirle a Dios es, Dios, glorifícate a ti mismo. Yo no puedo, no tengo deseo, no tengo ánimo, glorifícate a ti mismo. Y es la oración que encontramos en el verso 1. La gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre por causa de tu amor y tu verdad. Decíamos y concluíamos también en el sermón pasado que Dios no se manifiesta en una figura, como en un ídolo, en un ícono, como en una estatua, a diferencia de los dioses babilonios que sí tenían esto. Ellos podrían mostrar a sus dioses y decir, está en tal templo, está en tal lugar, allí están. Israel no tenía eso. El único lugar que ellos podrían mostrar estaba destruido, que era el templo. Pero, aunque Dios no se manifiesta en una figura, Dios sí se manifiesta en sus acciones. Y Dios se iba a manifestar en la libertad que iba a traer al pueblo de Dios por medio de la liberación que iba a traer y del regreso a la tierra donde fueron sacados. Decíamos también que los ídolos que se nos describen en este pasaje son ídolos vanos, porque aunque tienen boca, tienen oídos, tienen pies, son vanos. Creen que pueden hacer algo, parecieran que son muy útiles, pero finalmente son inútiles. Y decíamos que adoramos a un Dios que está en los cielos y hace lo que quiere, que aunque nuestro Dios no tiene una figura ni vive en un templo, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que Él quiere. Los dioses de aquí, los dioses de los babilonios y los dioses que hacemos en imágenes están en la tierra, hechos por humanos y no hacen lo que quieren. Y decíamos también que adoramos a Dios cuando nos lamentamos correctamente. Y decíamos que está bien lamentarse, que tenemos un libro completo en la Biblia que se llama Lamentaciones. De tal manera que esa cancioncita de que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿cierto? Hay momentos para el lamento. Y adoramos a Dios cuando nos lamentamos correctamente. Porque en el lamento expresamos a Dios que esperamos en Él, que confiamos en Él, que estamos en aflicción y vamos recurriendo a aquel que es nuestro Dios. Y finalmente decíamos y quedamos en el versículo 8 y decíamos que el verso 8 nos decía una verdad muy importante y desarrollaremos más esa verdad el día de hoy, y es que nos convertimos en aquello que adoramos. Nos convertimos en aquello
que adoramos. Hoy vamos a tomar tiempo para hablar un poco más de la idolatría. Ahora bien, si yo les preguntara dos cosas esta mañana, quisiera ver qué tanto ustedes pueden entrar en contacto con esto. ¿Cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano diciendo yo batallo con la idolatría? ¿Cuántos idólatras hay aquí? Levanten la mano. Y los mentirosos déjenla abajo. Todos luchamos con la idolatría. Todos. La mayoría de nosotros llegamos a pensar que la idolatría la sufren los del parque, los de la iglesia del parque, que ellos son los idólatras. Pero es mi intención que nosotros, al escuchar la palabra de Dios esta mañana, podamos ver que nosotros también, que dentro de nuestro corazón hay muchos ídolos que batallan en nuestra alma. Para aquellos que toman notas, 3 puntos desarrollaremos en nuestro sermón. El primero de ellos vamos a tratar de definir qué es idolatría. ¿Qué es esto que llamamos idolatría? Tal vez la mayoría de sermones que usted ha escuchado sobre este pasaje se refiere a la idolatría como la adoración a estatuas y a ídolos, ¿cierto? Y solo lo leemos a los católicos y les decimos, vean que la Biblia dice. Pero vamos a empujar ese pensamiento un poquito más y vamos a darnos cuenta que la idolatría es algo mucho más profundo que eso. 2, vamos a ver cómo trabaja la idolatría. Cómo es que los ídolos empiezan a formarse y cómo funcionan dentro de nosotros. Y 3, en medio de ese cuadro, porque esperemos que para esa etapa usted ya diga, sí, Señor, ¿padece usted de calambres, retorcijones? Sí, Señor, que podamos sobre el tercer punto nosotros ver cómo podemos liberarnos de esos ídolos. Cómo podemos ser libres de la idolatría de nuestro corazón. ¿Listos? ¿Estamos? Muy bien. La tendencia de nosotros, como les decía hace un momento, es pensar que los idólatras son otros. La gente que está yendo a la iglesia del parque en este momento, ellos son. Sí, pastor, mi mamá, pastor, todos los días hace tal cosa y se arrodilla y tiene como 5 santos en su casa. Ella sí es idólatra. La mayoría de nosotros, son mi tía, la beata, ¿cierto? Tal cosa y tal otra. La mayoría de nosotros tendemos a pensar que la idolatría está en otros, que está fuera de nosotros. Y si en algún momento pensamos en la idolatría, lo pensamos como algo que quedó en el pasado. Ay, sí, pastor, yo fui tan idólatra, pastor. Ay, sí, hermano pastor, yo fui muy idólatra en el pasado, pero gracias a Dios ya no. Nosotros no logramos ver la idolatría como realmente Dios la ve. La mayoría de las cosas que nosotros llamamos idolatría realmente tiene otra palabra y es iconolatría. Iconolatría. La mayoría de nosotros cuando pensamos en idolatría realmente lo que estamos pensando es en iconolatría. ¿Qué es eso? Es obras manuales, artesanías que se hacen con las manos, construcciones manuales de oro, de plata, de madera, de cerámica, que ponemos en un altar y representamos a Dios con ella. Eso es iconolatría. Hacemos íconos de una representación de aquello que creemos que es Dios o una deidad. Pero la Biblia, cuando habla de idolatría, empuja mucho más profundamente el pensamiento. La idolatría no solamente es hacerse imágenes manuales de Dios, sino como veremos en un momento, la idolatría también funciona en algo mucho más profundo y sutil. Sin perder el Salmo 115, vaya en su Biblia por favor a Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Este es una denuncia del profeta más o menos para una época similar a la que nos está narrada en el texto, donde el profeta denuncia la condición del pueblo de Dios. Versos 2 y 3, se los leo a ustedes. Dice, entonces, de Ezequiel 14, entonces el Señor me dirigió la palabra y dijo, hijo de hombre, estas personas han hecho ¿de qué? Un altar de ídolos malolientes. Verso 4, por tanto habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, a todo israelita, noten, este es el pueblo de Dios. Este no es paganos, esto no es Babilonia, esto es israelitas, pueblo de Dios. A todo israelita que haya hecho, ¿de qué? Su corazón, ¿un qué? Un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta. Yo le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes.
La idolatría, el profeta describe una idolatría mucho más profunda y sutil que la que se hace en íconos o en estatuas. Y es la idolatría del corazón. Nuestro corazón es un altar oculto de ídolos olientes, de ídolos hediondos. Nuestro corazón es un altar oculto. Creo que es la batería, entonces si la van cambiando. Nosotros creamos ídolos mucho más sofisticados en nuestra y los plantamos en el altar de nuestro corazón. Creamos ídolos en nuestras mentes y los plantamos en el altar de nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? Porque, de nuevo, la mayoría de nosotros cuando pensamos en idolatría creemos que no los tenemos. Hola, hola. Bien, volvió mi voz. La mayoría de nosotros cuando pensamos en idolatría creemos que nosotros no tenemos ídolos. ¿Qué es un ídolo entonces? Bueno, hay un autor de apellido Vigny que dice que el ídolo es todo aquello que captura mi atención o mi mente más que Dios mismo. Repito, ¿qué es un ídolo? Es todo aquello que atrapa mi atención, mi mente, mi corazón, más que Dios mismo. Déjenme hacerle una pregunta que puede llegar a detectar más fácilmente si usted tiene un ídolo en su corazón o no. ¿Qué diría la gente que es el asunto más importante para ti? Si tú le preguntaras a tu esposa, a tu esposo, amor, dime, ¿cuál crees tú que es la cosa más importante y más valiosa para mí? A tus hijos, a tus amigos, ¿qué es la cosa más importante para mí? La respuesta sería inmediatamente Dios, o la respuesta sería tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu empresa, tu trabajo, tu reputación. ¿Qué es aquello que es lo más importante y que es evidente que es lo más importante para nosotros? Ídolo entonces es todo aquello que captura nuestra atención y nuestros pensamientos más que Dios. Otro autor definió la idolatría como aquello a lo cual yo recurro cuando estoy bajo presión o cuando estoy necesitado. ¿A qué acudes cuando tú estás bajo presión o en necesidad? ¿A dónde vas? ¿Al banco a trabajar y te refugias en tu trabajo más tiempo? ¿Qué es aquello a lo cual yo recurro cuando estoy en necesidad o cuando estoy bajo presión? A comprar, y entonces estoy bajo presión y estoy necesitado y me voy por un centro comercial a gastarme lo que no tengo. Al control, porque entonces si algo está mal y estoy bajo presión, entonces trato más bien de controlar más cuando algo se ha salido de mi control, en vez de soltarlo y decirle, Señor, tú verás, como que hago más cárceles y más controlo la vida mía y la de otros. Comodidad, cuando estoy bajo presión, entonces me presiono más porque es que yo tengo que pensar en el futuro y tengo que hacer esto y aquello y tengo que estar cómodo y me frustro cuando las cosas no están bajo lo que yo creo que es comodidad. Tal vez es un hijo, un esposo, una novia, el dinero, tu reputación. Son preguntas que nos ayudan a pensar realmente cuál es el ídolo que habita en nuestro corazón. Si hasta este momento usted dice, no, pues estoy bien, ¿cierto? Yo realmente pensándolo bien, paso el examen. Déjeme hacerle otras preguntas para ahondar un poquito más, como si estuviera arando tu tierra, la tierra de tu corazón, para ver qué sacamos de adentro. Pregunta, ¿qué es aquello por lo cual yo estoy dispuesto a pecar para obtenerlo o para evitar perderlo? ¿Qué es aquello que yo estoy dispuesto a hacer o pecar más bien para obtenerlo o evitar perderlo? Muchas personas entran en relaciones, y chicas de la iglesia, y chicos creyentes, entran en relaciones con no creyentes. Y cada vez eso es más común. Y realmente cuando yo entro en esa relación, yo sé que la Biblia me dice que no me debo unir en yugo desigual con los incrédulos. Yo sé eso en mi mente. Pero estoy dispuesto a desobedecer a Dios con tal de obtener lo que yo quiero. ¿Qué quiero? Sentirme amado. ¿Qué quiero? Salir de esta soledad. ¿Qué quiero? Esa persona. ¿Qué es aquello que yo estoy dispuesto a pecar para obtenerlo? ¿O estoy dispuesto a pecar para no perderlo? Mismo caso, estoy en una relación y él o ella me amenaza. Es que si no te acuestas conmigo te dejo. Estoy dispuesto a pecar con tal de no perderle o no perderlo. En la empresa, si quieres bajo este empleo tienes que hacer esto. Y tú sabes en tu corazón que eso no agrada a Dios.
pero tú amas tanto tu trabajo, tu empleo, que estás dispuesto a pecar para obtenerlo o para no perderlo. ¿Qué es eso? Que estaría yo dispuesto a pecar. La comodidad, que estoy dispuesto a trabajar como un animal, a perder mi comunión con la iglesia, con tal de estar cómodo y tener comodidad. Otra pregunta. ¿Qué es esto que me da mi sensación de valor? Que yo siento como que con eso es que yo me siento exitoso en este mundo, que me siento una gran persona. Es el ministerio y los pastores sí que luchamos con eso. Pensar y cada ratico pienso, ¿y qué si yo no estuviera aquí parado cada domingo? Mi vida perdería el sentido, dejaría de perder mi identidad en Cristo. ¿Por qué yo busco a Dios? ¿Por qué oro? ¿Por qué crío a mi familia en el temor del Señor? ¿Por qué estudio la palabra? ¿Porque soy pastor? ¿Es eso lo que me da el valor a mí? ¿Lo que me califica? ¿Lo que piensen los hermanos o la iglesia de mí? ¿Es eso lo que me da el valor, lo que me califica? Puede ser el trabajo. Y hay muchas personas que llegan a una edad adulta y entran en crisis porque piensan en la jubilación. Y como toda su vida han puesto su identidad en ello, no se imaginan sin trabajar. Y se sienten frustrados, estresados, ansiosos. O te enfermas, porque hay momentos en que Dios nos pone a descansar. A algunos que trabajan como bestias y que no quieren parar, Dios les dice, bueno, ven para acá. ¿Cómo te sientes cuando no puedes trabajar porque tienes una deficiencia física? Una enfermedad que no te permite laborar 100%, como un dolor de cabeza muy intenso o lo que fuera. Sientes que tu vida no tiene sentido, peleas, luchas. ¿Qué es aquello que le da valor a mi vida? Siguiente pregunta, ¿me irrito cuando alguien dice algo negativo contra mí? Y eso me cambia los colores y me pone las orejas calientes. Cuando alguien dice algo que no me gustó y algo negativo contra mí, ¿me irrito? Ay, pastor, pero eso es normal, ¿sí? ¿Te sientes igual cuando alguien viene a hablarte de otro mal? ¿Te sientes igual de irritado? Cuando un tercero viene a hablarte mal de otra persona. No. ¿Qué es lo que revela eso? Que está en juego tu reputación y que estás adorando tu reputación. Hay algo que me da alivio y seguridad, mi pensión, mi estado de salud, el país, lo que fuera. Esto me controla, que estoy dispuesto a perder mi familia e iglesia. ¿Saben cuál es la lucha más grande de aquellos que están capturados por el alcohol o por una adicción sexual o por drogadicción? Que ellos están dispuestos a perder su familia, a sus hijos, su trabajo, por eso. Eso los controla tanto que ellos saben que si siguen en esto, su esposa les va a dejar porque no les va a aguantar, va a perder a sus hijos y le está dando mal ejemplo a sus hijos. Sin embargo, siguen ahí, porque hay algo que controla su corazón, les domina desde adentro. Hay algo que controla mi corazón, que aún estaría dispuesto a perder mi familia o mi iglesia o lo que fuera. Hay algo que controla mi corazón. ¿Qué es aquello a lo que le doy lo mejor de mi tiempo y mi esfuerzo? ¿Hay algo a lo cual que es diferente a Dios, a lo cual yo le doy lo mejor de mi tiempo y de mi esfuerzo? Les contaba a los del primer servicio que antes del viaje a México una persona se me acercó y ustedes saben, ustedes me conocen y yo soy muy intenso porque para mí el escenario de un creyente que no esté comprometido con su iglesia local no existe, está mal, está en cuidados intensivos y si no se da cuenta, va a morir. Entonces hermano se acercó y me dijo, yo diciéndole hermano, ¿qué pasa? ¿Cierto? Llevas tanto tiempo, no te has involucrado, no estás conectado con la vida de la iglesia, te veo una vez al mes. Y el hermano, pastor, pues que no tengo tiempo. No tengo tiempo, pastor, para congregarme. Pastor, no tengo tiempo para servir. Estoy tan cansado el fin de semana que me quedo en la cama tirado, que he tenido mucho trabajo, no me queda tiempo para la EVI, no me queda tiempo para servir. Entonces yo le dije, entonces, gracias por decirme, porque entonces voy a empezar a orar a Dios para que te quite tu empleo. O sea, me abrió los ojos y, pues, pastor, ¿cómo así? O que te quite clientes. Porque es que yo no creo que Dios te va a dar algo que te aleje de Él. Entonces, si tú me dices que eso te lo ha dado Dios, entonces el problema no es de tiempo,
porque Dios no te va a dar nada que te aleje de Él. No tengo tiempo no es una excusa, porque tenemos tiempo para otras cosas, que amamos más que a Dios, que amamos más que su iglesia. Así que el tema no es, y el problema no es de tiempo. Si el problema es de tiempo, entonces Dios se va a hacer tiempo. Dios se va a hacer un tiempo para Él. Y Él va a empezar a quitar cosas. El problema es de tiempo, entonces oremos a Dios para que te dé más tiempo. Si el problema no es de tiempo y ese trabajo te lo dio Dios, entonces aprende a vivir y aprende a entender para qué Dios te dio tu trabajo. Dios no te dio tu trabajo para alejarte de Él. Dios no te dio tu empresa para alejarte de Él. Dios te dio tu empleo, tu trabajo, para que puedas vivir de una manera digna, para que puedas servirle a Él. Si yo no he entendido eso, entonces es tal vez porque hay algo que domina mi corazón más que Dios. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay algo o alguien en tu vida que ha capturado tu atención más que Dios? ¿Ya pudimos detectar algún ídolo en nuestro corazón o todavía seguimos pensando que ese problema es de los del parque? Nosotros tenemos cosas que capturan muy frecuentemente nuestra atención, nuestro amor, más que a Dios. Y son cosas regularmente buenas, porque los ídolos regularmente no son cosas malas, son cosas buenas que están en el lugar inadecuado y que han capturado nuestra atención más que Dios. ¿Cómo funciona? Es nuestro segundo punto. ¿Cómo funciona la idolatría? Versículo 8 nos dice: semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que en ellos confían. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Lo que va a hacer la idolatría y el ídolo en nuestro corazón es que nos va a llevar a ser como Él. Nos convertimos en lo que adoramos. Vamos a llegar a ser como ese ídolo que hay en nuestro corazón. Ese es el futuro que nos espera, o el presente en el que estamos viviendo. Nos convertimos en aquello que adoramos. El profeta Jeremías, en una temporada muy parecida o previa a esto, le está advirtiendo al pueblo de Dios lo que va a pasar si ellos siguen en su idolatría. De nuevo, sin perder el texto del Salmo, acompáñame a Jeremías capítulo 5, cómo el profeta le dice al pueblo en voz de advertencia que ellos deben abandonar su idolatría, porque la idolatría les va a llevar a una realidad inevitable. Jeremías capítulo 5, vamos a leer desde el verso 18 hasta el 21. Este es el profeta profetizando o haciendo predicción al pueblo de lo que les iba a pasar si ellos no abandonaban su pecado. Verso 18 dice: sin embargo, aún en aquellos días no los destruiré por completo, afirma el Señor. Y cuando te pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto? Tú les responderás: así como ustedes me han abandonado, número 1, y en su propia tierra han servido a dioses extranjeros, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Así también en tierra extraña servirán a gente extraña. Entonces, Salmo 115 quiere decir que si ellos llegaron a tierra extranjera a servirle a gente extranjera, fue como cumplimiento de esta advertencia de Dios, porque ellos siguieron adorando en su tierra a dioses extraños. Y les llegó lo que vemos en el Salmo 115. Verso 20: anuncien esto entre los descendientes de Jacob y proclámenlo en Judá. Escucha esto, pueblo necio e insensato. ¿Que qué? ¿Tiene oídos? ¿Dónde habíamos escuchado o leído eso antes? Salmo 115. ¿De quién se decía allí? ¿De quién se dice aquí? El pueblo. El pueblo llegó a convertirse en lo que adoró. Los ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. El pueblo de Dios llegó a la misma condición. Teniendo oídos, no oían; teniendo ojos, no veían. ¿Por qué? Porque nos convertimos en lo que adoramos. Me convierto en ciego, en sordo, en inútil, como lo es un ídolo. Me convierto en lo que adoro. Ahora bien, parte de lo que me llego a convertir es en ciego. Y uno de los problemas de la idolatría en el corazón es que ninguno
ninguno se cree a sí mismo idólatra. Ninguno de nosotros se cree a sí mismo un idólatra, porque nos hace ciegos. Y la Biblia dice una verdad muy importante que tenemos que recordarnos vez tras vez y día tras día. Engañoso más que todas las cosas es el corazón. Y nuestro corazón nos engaña. Y nosotros creemos que estamos muy bien. Pero cuando empezamos a escarbar profundo nos damos cuenta de cuántos ídolos hay en nuestra alma. Nosotros estamos tan ciegos que idolatramos la seguridad y la llamamos responsabilidad cristiana. Idolatramos el dinero y lo llamamos mayordomía cristiana. Idolatramos la reputación y la llamamos buen testimonio. La idolatría nos hace ciegos y sordos ante ella misma y nos hace ponerle etiquetas bonitas a algo que es un pecado delante de Dios. Nos hace ponerle etiquetas cristianas a la idolatría que realmente hay en nuestro corazón. Y llamamos seguridad, llamamos responsabilidad cristiana, mayordomía cristiana, buen testimonio a nuestro deseo y nuestra idolatría hacia la seguridad, hacia nuestra idolatría hacia el dinero y nuestra idolatría hacia cuidar nuestra reputación. Eso es lo que nos hace la idolatría en el corazón, nos convierte en ciegos y en sordos. Y eso es parte de la realidad de nuestra vida. Nosotros, de hecho, decimos cosas muy bonitas acerca de Dios. Nosotros amamos a Dios muy bien con nuestra boca. Decimos unas cosas tan bonitas de Dios y de nuestra fe, pero en la práctica obedecemos a otras. Y saben, es aquello que obedecemos lo que realmente está haciendo nuestro Dios en la vida. No aquellos que decimos creer, sino aquellos que hacemos. Es lo que revela realmente quién es nuestro Dios. Jesús lo dijo: ¿me aman? Si me amáis, díganmelo todos los días. Y confiésalo con tu boca y díselo a tus amigos. ¿Qué dijo Jesús? Si me aman, guarden mis mandamientos. La forma en que yo hago evidente que Dios es mi Dios es como vivo. Y es ahí donde entramos nosotros en dos voces con las que todos nosotros luchamos. Todos nosotros tenemos una teología confesional y todos nosotros tenemos una teología funcional. Así vivimos. Déjeme darle algunos ejemplos a ver si en alguno de estos cae nuestro caso. A ver si en alguno de estos usted también exclama: sí, Señor. Nuestra teología confesional nos dice: Dios es soberano y es el dueño de todo. Amén. Pero nuestra teología funcional nos lleva a vivir con nuestro dinero como se nos da la gana. Creemos que Dios nos ha dado el dinero para aumentar nuestro reino y vivir más cómodos. Nuestra teología confesional nos dice: los hijos son del Señor. Pero nuestra teología funcional nos lleva a ser sobreprotectores con ellos. Nuestra teología confesional dice: la mayor herencia que les puedo dejar a mis hijos es el temor y el conocimiento de Dios. Pero en tu teología funcional los llevas a 4 horas de clases de fútbol, francés, italiano, natación y no tienes tiempo devocional con ellos en casa. Y no les traes a la iglesia y no les animas a congregarse. Tú dices una cosa, yo digo una cosa, pero hago otra totalmente diferente. Mi teología confesional, mi teología funcional. ¿Quién está siendo mi Dios realmente? ¿Lo que yo digo o lo que yo hago? Mi teología confesional me dice que Dios es el proveedor y el sustentador de la vida. Pero en mi teología funcional me lleva a estar ansioso por mi futuro, a temer a diario el día en que yo pierda ese empleo. Yo no puedo perder este empleo, yo no puedo fracasar en esto. A trabajar como una máquina de domingo a domingo. Decimos una cosa en nuestra teología confesional, pero funcionamos y adoramos a otra cosa en nuestra práctica. Nuestra teología confesional nos dice que Dios es perdonador y que Él me perdonó a mí aun siendo yo pecador. Pero mi teología funcional me vive acusando y haciéndome creer que Dios no me ha perdonado y haciéndome vivir en la culpa y nuestra alma acusándome y viviendo una vida frustrada porque no he podido experimentar el favor de Dios sobre mí. Nuestra teología confesional me dice que Dios me ha dado mucha gracia y que me ha perdonado una deuda inmensa y que Él me dice que de gracia, que la gracia que he recibido debo dar gracia a otros. Eso lo dice mi teología confesional. Yo creo eso. Yo tengo eso en mi mente.
Pero en mi teología práctica, funcional, digo, te perdono cuando cambies. Nuestra teología confesional nos dice que Dios es suficiente para mi felicidad. Pero en tu teología funcional tú sientes que si Dios no te da un hombre o una mujer, tú no serás feliz. Que debes buscar un esposo o una esposa para ser feliz. Nuestra teología confesional nos dice que para mí el vivir es Cristo y el morir. Pero en nuestra teología funcional le tememos a cualquier gripa, cualquier dolor, cualquier enfermedad. Le tememos a la muerte y nos deprimimos cuando pensamos que algún día llegaremos a viejos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién en realidad está siendo nuestro Dios? ¿Lo que yo digo? ¿Lo que yo confieso? ¿O en la manera en que yo vivo? ¿Quién está dirigiendo mi vida? ¿A quién realmente estoy amando y honrando? ¿Al Dios que digo en mi boca y a las cosas que yo confieso o a las cosas en las cuales yo vivo? La idolatría funciona así. Nos hace ciegos ante nuestra propia realidad y nuestro propio pecado. Nos hace sordos a escuchar la voz de Dios que nos llama y nos quiere hacer volver de nuestro pecado. Nos hace ciegos porque no podemos ver la idolatría en nuestro corazón y al contrario nos hace disfrazarla y verla como una virtud, cuando en realidad lo que se está revelando es que hay otra cosa más importante que Dios en nuestra vida. Tenemos una teología confesional y si fuera por eso aquí todos nos vemos tan bonitos. En las reuniones de grupo pequeño, de la EDI, de los grupos, todos hablamos tan chévere. Pero finalmente se va a hacer evidente quién es nuestro Dios en la forma en que nosotros vivimos nuestro día a día. Ese Dios funcional es lo que explica nuestra ansiedad por el futuro. Es el Dios funcional el que explica la ira que experimentamos cuando alguien no nos quiere o habla de nosotros. Es el ídolo funcional lo que explica la amargura que siento contra mi esposo o esposa. Es el ídolo funcional lo que explica mi insatisfacción y mi depresión al estar sin un hombre o una mujer y al sentir que me puedo quedar solo. Porque, paréntesis, Dios no te prometió y Dios no nos prometió un hombre o una mujer. Hermanas y hermanos solteros, ¿y qué si Dios te quiere así? Dios no te prometió, no hay una promesa en la Biblia en Primera de Jairo, capítulo 4, que diga, el Señor tu Dios dice que te casarás. No. ¿Y qué si no? Pero vivimos muchas veces sintiendo y pensando que estamos insatisfechos si eso no viene a nuestra vida. Es el ídolo funcional que explica por qué vivimos como vivimos. Es el ídolo funcional de nuestra alma lo que explica por qué nos da ira cuando perdemos el control, por qué nos sentimos tan ansiosos del futuro, por qué tenemos tantos miedos en nuestro corazón, porque hay algo más a lo cual estamos poniendo nuestro corazón que no es Dios. ¿Cómo nacen los ídolos en nuestro corazón? Recuerdan que la pregunta que se hacía en el versículo 2 es una pregunta en medio de un contexto donde parece que Dios no funciona. ¿Dónde está tu Dios? La idolatría se empieza a incubar en un corazón que se empieza a preguntar eso y no encuentra respuestas. En un corazón que ha venido a Dios con una cantidad de deseos y que viene a Dios, se los trae y Dios parece que no le responde a esos deseos. Entonces, como Dios parece no funcionar, ahí hay un caldo de cultivo para la idolatría. Porque si Dios no está haciendo eso que yo quiero, si Dios no me está complaciendo en lo que yo quiero, si esta situación no se está dando como yo pienso, entonces mi corazón va a empezar a buscar eso que es realmente mi Dios, mi ídolo, en cualquier otra parte. Y empiezo a construirme altares a eso. Personas, cosas, situaciones que me den eso que en Dios no he hallado o no he encontrado. Allí se empieza a incubar la idolatría en el corazón. Y saben una cosa, la semilla que se planta en el terreno fértil de los deseos, que es el corazón, la semilla que se planta allí en mis deseos es el temor. La semilla de todo ídolo es el temor. El temor no solamente revela cuál es mi ídolo, sino también los construye. Dime a qué temes y te diré quién es tu Dios. Por eso la advertencia de la Escritura vez tras vez: teman al Señor su Dios, teman al Señor su Dios, porque aquello que es la razón de tu temor es la razón de tu adoración. ¿Qué es aquello que tú temes más que a Dios? Jesús dijo alguna vez,
en medio de una situación en que los discípulos estaban desesperados y angustiados porque parecía que el diablo estaba haciendo de las suyas. Y él le dijo, no teman, teman a aquel que tiene el poder de quitar y de poner la vida. ¿Y saben quién es ese? ¿Qué es lo que tú temes? Y te diré que adoras. Los temores revelan los ídolos de mi corazón, pero también el temor construye, abona el terreno, es como echarle agua a esa idolatría de mi corazón. Y yo resulto haciéndome tan vano, tan vacío como el ídolo que persigo. Ya no veo, ya no oigo a la manera de Dios. El ídolo me ha llevado a vivir centrado en Él, a construir mi vida dependiendo de Él para mi gozo. Y estoy en la iglesia un día como hoy y escucho un sermón como este, pero salgo de aquí y sigo viviendo como si no lo hubiera escuchado, porque tengo ojos pero no puedo ver a Dios, tengo oídos pero no puedo escuchar a Dios en mi día a día. Y yo me la puedo pasar años predicando y años te las puedes pasar escuchando y sales y no oyes, porque la idolatría de tu corazón te ha hecho sordo, porque la idolatría de tu corazón te ha hecho ciego, no puedes ver. Tengo ojos, pero no veo, tengo oídos, pero no escucho. Termino siendo tan vano, tan vacío como mi ídolo, porque me convierto en aquello que adoro. ¿Han visto ustedes las personas, sobre todo jóvenes hoy en día, cuyo ídolo es la tecnología? Su iPhone, su tablet. ¿A quién se les parece ellos? ¿No les parece que ellos terminan siendo igual que la máquina? Volviéndose como robots. Mamá le pregunta algo, sí, no, voy. Se convierten en lejanos, como que se van alejando y se meten cada vez más en su rollo, en su cuento, en sus videojuegos, se encierran en su cuarto y se vuelven tan lejanos como las máquinas, tan fríos como las máquinas. Se vuelven tan torpes emocionalmente con las máquinas que usted le va a hablar, le va a preguntar de cómo se siente, bien. Porque terminan siendo como la máquina, torpes emocionalmente. ¿Por qué? Porque nos convertimos en lo que adoramos. Si tu ídolo es el dinero, terminas siendo tan superficial como es el dinero. Solamente hablando de la ropa, de la casa, de los muebles, de los zapatos, de la cosa que te compraste y terminas teniendo siempre hablando de lo mismo y siendo tan superficial. Terminas convirtiéndote como el dinero. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y es verdad. Y esas personas que adoran el dinero terminan siendo igual. Lo tienen todo menos lo que el dinero no puede comprar. Entonces terminan pareciendo al dinero. No pueden comprar afecto, no pueden comprar compañía, no pueden comprar amor, no pueden comprar familia. Se vuelven como el dinero. No obtienen lo que tampoco puede obtener el dinero. Si tu adoración es el sexo y tú eres preso del placer sexual, te vas a volver narcisista, hedonista, insaciable como es el sexo, porque usted no dice, tuve sexo hoy y ya dentro de 15 días, ya tuve para 15 días. Y los hombres saben de qué les hablo. Se vuelve insaciable y sin darme cuenta empiezo a perder la conciencia y empiezo a tratar a las mujeres como objetos. Y las mujeres terminan siendo el altar donde yo ofrezco mis sacrificios. Me termino pareciendo a aquello que adoro. Si yo adoro el control y mi ídolo es el control, que todo esté aquí como yo digo y como yo veo la vida, termino volviéndome duro con los demás. Me es más fácil ver el pecado de otros que el mío propio. Termino volviéndome sospechoso de los demás. Todo el mundo me quiere hacer mal, todo el mundo me quiere hacer mal, todo el mundo me quiere hacer mal. Termino volviéndome miedoso a todo y me aíslo del mundo. Termino convirtiéndome en lo que adoro. ¿Cuál es el lugar más controlado de esta tierra? Las cárceles. ¿Y dónde quedan? Lugares alejados, aislados. Así me convierto cuando adoro el control. Termino viviendo en una cárcel, viviendo aislado de los demás por los temores de mi corazón. Me termino convirtiendo en lo que yo
adoro. Esa es la realidad en la que vivimos inmersos en medio de una idolatría que me ciega y no me deja ver, que tapa mis oídos y no me deja escuchar a Dios y no puedo ver la propia idolatría de mi corazón. ¿Qué hacer entonces ante esa realidad? ¿Qué hacer ante esa situación, cosa, persona que ha capturado mi atención más que a Dios? Ante esa cosa o persona a la cual yo acudo en el momento de necesidad y de angustia. ¿Qué hacer para poder, en medio de cómo funcionan mis ídolos, que realmente yo digo una cosa pero vivo para otra, cómo yo derribo los altares que he construido para mi ídolo? ¿Cómo derribo el altar de mi corazón? ¿Qué hago entonces? ¿Será entonces que tengo que empezar a estudiar y a estudiar y a estudiar para poder leer la Biblia todos los días, para derrotar ese ídolo, aprenderme versículos de memoria? Saben, hermanos, el problema no está en la mente, porque todos nosotros sabemos en nuestra mente quién es Dios. Tu teología confesional está aquí. Dios es soberano, Dios es bueno, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si me muero, gloria a Dios porque estaré más cerquita de Él, me habrán acelerado el proceso y eso es lo que yo espero y anhelo. Los hijos son del Señor, Dios es mi felicidad y no las personas, Dios es mi identidad y no me define la opinión de otros, todo eso está aquí. Así que el tema no es cómo yo le meto más información aquí. En mi teología confesional y mental todo está bien, todo parece estar bien. El problema es que el corazón no cree lo que la mente tiene aquí. Y por eso yo les he dicho que la distancia más grande del universo es una de 25 centímetros. Depende del tamaño del artista. En la mía como 20 centímetros. Lo que hay de la mente al corazón. La distancia más grande en el universo es la que hay entre la mente y el corazón. Enorme. Porque si yo viviera de acuerdo a todo lo que yo sé, la vida sería tan diferente, pero mi corazón no cree lo que mi mente sabe. Mi corazón no cree lo que mi mente sabe. Y el salmista sabe muy bien cuál es el problema y qué tiene que hacer el pueblo para derribar los ídolos de su corazón. Y en el versículo 9 al 11, como si no bastara una sola vez, le dice 3 veces, porque sabe que estamos sordos y ciegos. Y lo va a tener que repetir 3 veces. Versículo 9, pueblo de Israel, ayúdenme. Confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Verso 10, descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Y verso 11, los que temen al Señor, confíen en Él, confíen en Él, confíen en Él, confíen en Él. Aquella cosa que me va a librar a mí de la idolatría, que va a derribar los ídolos de mi corazón, es la confianza en Dios. Porque es la falta de confianza en Dios, de dejar de creerle a Dios, de dejar de confiar en Dios, lo que me llevó a buscar en otras partes aquello que solamente puedo hallar en Dios. Así que la forma en que mi idolatría será vencida y derrotada es cuando yo vuelva a poner mi confianza entera y completamente en Dios. Es mi falta de confianza lo que me lleva a mí al temor. Cuando yo no confío en Dios es cuando ando temeroso por la vida, cuando me desespero, cuando me angustio, cuando siento que algo se salió de mi control. Entonces tengo miedos cuando veo algún asunto en mi vida y dejo de confiar en Dios y poco a poco mi corazón se llenó fue de miedos y no de confianza. La falta de confianza en Dios produce el temor y el temor es el principal constructor de ídolos. El miedo es lo que construye mis ídolos. Dime qué temes y te diré quién es tu Dios. Es la confianza en Dios lo que va a derribar los altares a los ídolos y va a construirle uno a donde Dios sea el centro. El Salmo 56:3 dice, el día en que temo, en ti confío. ¿Cómo se vence el temor? ¿Qué es lo que construye mis ídolos? Confiando en Dios. El día en que temo, en ti confío. Pero muchos de nosotros vivimos, el día en que temo, me refugio en mis ídolos. El día en que temo, trabajo más. El día en que temo, controlo más. El día en que temo, vivo más para mis placeres. El día en que temo, hago esto o aquello. El día en que temo a la soledad, me busco cualquier persona. El día en que hago esto o aquello. El día en que temo, voy a mis ídolos. Pero lo que Dios dice es, el día en que temo, en ti confío.
La pregunta entonces es, ¿cómo confiar? ¿Cómo puedo yo desarrollar en el interior de mi alma una confianza que no importa cuál sea la situación que se presente, yo puedo aferrarme a mi Dios y confiar en mi Dios? ¿Cómo desarrollar esa clase de confianza que derriba ídolos y altares? El salmista también responde a ello y dice en el Salmo 9, verso 10, en ti confían. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre, porque jamás abandonas a los que te buscan. La confianza vendrá como fruto de conocer a Dios. ¿Cómo llegaste a confiar en tu esposo o esposa? El primer día en que lo conociste, tú dijiste, ay, en vos confío. ¿Cómo se desarrolló la confianza? Porque le empezaste a conocer, y él se volvió una persona confiable y te dio seguridad, porque lo conoces, porque le conoces, porque le conoces. Ahora bien, tú lo conociste y compraste en el Éxito un libro de, Paula fue al Éxito y compró un libro de experto en César para estudiar a César, o Diana compró un libro en Jumbo de cómo conocer a Víctor. No. ¿Cómo conocemos? Cuando nos relacionamos con ellos, cuando nos relacionamos. Empezó a conocerlo porque todos los días dormía con él, dormía con ella, se levantaba con él, se levantaba con ella, peleaba con él, peleaba con ella. Todos los días los hizo parte activa de sus decisiones, porque yo ya no decido por mí, sino que tengo un esposo, una esposa, debo consultar, debo ver qué vamos a hacer, ¿cierto? Porque pregunto, porque mis decisiones, porque le escucho, porque él me escucha, porque le amo, porque él me ama, porque le digo, porque él me dice, y empezamos a conocerlos relacionalmente. Imagínate conocer a Dios profundamente. ¿Te parece que si llegáramos a conocer a Dios como Él es, algo en nuestro corazón cambiaría? Por supuesto que sí. Así que el conocimiento de Dios que se busca aquí y que tiene el salmista cuando dice, en ti confían los que conocen tu nombre, no es el conocimiento intelectual. Entonces me voy para el seminario a conocer a Dios. No. Es el conocimiento que tiene que ver con relacionar. Alguien me preguntaba estos días si la palabra sexo aparece en la Biblia. Yo decía, no, aparece la palabra conocer, que es lo mismo. Porque en la Biblia yo conozco a mi esposa, es lo mismo que yo me uní a ella sexualmente. Es una relación íntima. De la misma manera, cuando la Biblia nos invita a conocer a Dios, es relacional. Es una invitación a estar con Dios, a conocer a Dios en la intimidad, en el secreto. Así que esa es la manera en que la Biblia nos invita a conocer a Dios. En ti confía, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Si tan solo conociéramos a Dios íntimamente, en una relación profunda con Él, entonces nuestro corazón al conocerle se llenaría de confianza. Y al ser lleno de confianza, entonces el día en que yo tema, en Él voy a confiar y no en otra cosa. Cuando yo llego a conocer a Dios como Él es, lo único que provoca en mi alma es adoración, porque no hay alternativa. Si yo conozco a Dios, lo único que despierta en mi alma es adoración. Cuando empezamos a conocer a Dios, lo que se despierta en nosotros es un deseo de adorarle, de decir lo que Él es, de asombrarnos ante sus maravillas. Aquello que nosotros buscamos en Dios, conocerle a Él, nos llevará irremediablemente a adorar. Ahora bien, nos convertimos en lo que adoramos. Y cuando dejamos de adorar a nuestros ídolos, dejamos poco a poco de parecernos a ellos. Dejamos de ser controladores, dejamos de ser inseguros, dejamos de ser adictos al placer, dejamos de ser egocéntricos y empezamos a convertirnos en aquello nuevo, el nuevo objeto de nuestra adoración. Y si adoramos a Dios, entonces me convierto en lo que adoro. Y entonces empiezo a ser manso, empiezo a ser sumiso, empiezo a ser humilde, empiezo a ser confiado, empiezo a ser bondadoso, empiezo a vivir una vida plena de gozo, empiezo a vivir satisfecho en Él, empiezo a vivir de una manera cristocéntrica. ¿Por qué? ¿Porque me lo propuse y porque es el deber ser? No, porque irremediablemente yo me convierto en lo que adoro. Y si el objeto de mi adoración es Dios, yo voy a terminar pareciéndome a Él. Filipenses dice que Él perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros. Colosenses dice que vamos siendo transformados a su imagen. Nosotros, cuando adoramos a Dios, irremediablemente nos vamos pareciendo a Él.
Entonces, ¿quién es un adorador? Aquel que empieza a parecerse más a Dios. Manso, humilde, confiado, bondadoso, pleno de gozo. Comenzamos entonces a transformar el objeto de nuestra adoración y por medio de la confianza que viene cuando conocemos a Dios, empezamos a ponerlo a Él en el centro de nuestra vida y empezamos sin proponérnoslo a vivir cada vez más parecidos a Él. ¿Te has mirado en un espejo los últimos días? ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? ¿A quién me parezco cuando me miro en un espejo? ¿Me estoy pareciendo a Dios? ¿Es a Dios al que yo veo? ¿O es al ídolo que yo estoy adorando? ¿A quién me parezco? Porque termino pareciéndome o convirtiéndome en aquello a lo cual yo adoro. Hermanos, es el poder del Evangelio lo que hace que nuestros ojos sean abiertos, lo que hace que nuestros oídos sean despertados hacia Él, porque finalmente la palabra de Dios dice que Él vino para abrir la vista y para dar vista a los ciegos y para destapar los oídos de los sordos. La obra de Jesús es eso. Él vino para dar vista a los ciegos, para dar oídos y escucha a los sordos. El poder del Evangelio está en que Él viene a quitar la venda de tus ojos y Él te hace ver en primer lugar la idolatría de tu corazón, de que eso no solamente es el problema de otros, sino que también yo he construido altares en mi alma y Él viene y quita la venda de mis ojos y me hace ver hacia adentro y me hace ver lo idólatra que soy. Aquí estoy poniendo por encima de Dios. Y Él entonces abre mis ojos hacia esa verdad y luego me conduce hacia el arrepentimiento y la fe. ¿Y qué es la fe? La confianza en Dios, de que Él es suficiente para mí, la confianza de que Él es mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Lo que hace el Evangelio con nosotros es abrirnos los ojos, destaparnos los oídos para que nos arrepintamos y conducirnos a la fe en nuestro Creador, para adorar al Dios verdadero. Conclusiones y oramos. Primero, es evidente, hermanos, que todos nosotros tenemos una teología confesional y una teología funcional. Y lo que va realmente a decir quién es tu Dios no es tu teología confesional, es nuestra teología funcional. En la práctica, ¿qué demuestro que es mi Dios? No lo que yo digo, sino cómo yo vivo. Todos vivimos con una teología funcional y una confesional. Y la teología funcional es la que va a comunicar en realidad quién es mi Dios. 2, el temor es el revelador de ídolos y constructor. Así que dime a qué temes y te diré quién es tu Dios. Si temes a Dios, entonces Dios es tu Dios. Si temes a cualquier otra cosa o persona más que a Dios, ese es tu ídolo. 3, la confianza en Dios es lo único que te puede ayudar a derribar los ídolos de tu corazón. No hay otro camino. Y por eso el Salmo lo repite 3 veces. Confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor. Pero es que parece que no funciona, pero es que parece que no sale, pero es que estoy desesperado, pero es que yo deseo. Confía en el Señor, no te vayas tras otros dioses, no des tu corazón a otras cosas que no es Dios. Confía en el Señor. 4, la confianza elimina el temor, pero esa confianza solamente vendrá cuando conozcas a Dios íntimamente. La única manera de desarrollar confianza en Dios es conociéndole. En ti confían los que conocen tu nombre. Si tú no conoces a Dios, si tú no estás interesado en tener una relación profunda con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con tus hermanos en la iglesia, no vas a desarrollar confianza en Dios. La confianza vendrá cuando conozcas su nombre. 5, conocer es un ejercicio relacional y nos llevará inevitablemente a la adoración. Y finalmente,
me convierto en lo que adoro. Y si el objeto de mi adoración es Dios, yo voy a terminar pareciéndome a Él. Voy a terminar siendo imitador de Cristo. Me voy a terminar pareciendo a mi Señor, sin artificios, sin fariseísmos, sin ser guiados por el deber ser. Es que yo tengo que hacer, yo tengo que obedecer, tengo. No. Cuando yo adoro a Dios, inevitablemente me termino pareciendo a Él. Inevitablemente terminamos siendo como Dios y no tenemos que batallar y hacer una cosa extraordinaria. No, porque me convierto en lo que adoro. Y cuando empiezo a confiar en Él, empiezo a imitar su carácter y empiezo sin darme cuenta y sin un esfuerzo desgarrador a parecerme más a Él. Solo por la verdad de que yo me convierto en lo que adoro. Así que mi hermano, la pregunta para nosotros hoy es: ¿a qué nos parecemos? Cuando nos miramos en el espejo y vamos a nuestra casa hoy y nos miremos en el espejo, ¿qué veremos allí? ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿A Dios o a qué otra cosa? Tomemos un minuto en silencio para meditar en lo que hemos escuchado y para alinear nuestro corazón con la verdad de Dios y aplicar lo escuchado a nuestra vida.